de la serie sobre el Espíritu Santo. Hoy veremos el tema del Espíritu Santo y su actividad en la asamblea. Lo que hemos visto cada noche es la actividad del Espíritu Santo, especialmente en los últimos los días martes, miércoles y jueves. La actividad del Espíritu Santo. Empezamos viendo la personalidad del Espíritu Santo y también su deidad. Vimos su actividad de la creación. Hemos visto su actividad en el canon, en la palabra de Dios. Vimos su actividad también en convencer al mundo, en la conversión de todos nosotros que somos creyentes, en su consolación de estar a nuestros lados, en cumplir el requisito de la ley. Y anoche vimos la obra del Espíritu Santo produciendo su fruto en nosotros. Y hermanos, es tan importante recordar y tener en mente la importancia, la relevancia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas individuales. Nos olvidamos del Espíritu Santo. Muchas veces se llama el Espíritu Santo, lo llaman el miembro olvidado de la Trinidad. Porque muy bien, sí, hablamos de Dios Padre y tenemos que hablar de Él. Y hablamos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y muy bien, tenemos que hablar de Él. Pero también hay otra parte de la Trinidad, el cual es el Espíritu Santo, nos olvidamos de Él. Parte de la razón por la que nos olvidamos de Él es que su obra es una obra de glorificar, no de estar enfrente para que todos vean el Espíritu Santo. Él se pone atrás para que otros vean, para que otros aprecien a Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo muchas veces no se aprecia. Pero en esta tarde terminamos la serie y otra vez, hermanos, solamente estamos rascando la superficie. Hay muchas cosas que podamos agregar, mucho que se puede decir, mucho más que podamos decir acerca del Espíritu Santo, pero solamente estamos hablando de los fundamentos, de los principios del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del comienzo, acerca de la iglesia, del comienzo de la actividad del Espíritu Santo. También quiero hablar acerca de la continuación de la actividad del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó su actividad con respecto a la iglesia, ahora ya no de manera individual? ¿Cuál es su actividad en mi vida personalmente? No, eso vimos anoche. ¿Cuál es su actividad con la iglesia? De manera corporal y también veremos de manera local. El comienzo de la obra del Espíritu Santo, tratando, actuando su actividad en la iglesia, pero también la continuación. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ha actuado a su actividad, el continuar, en seguir dándonos vida, para que aún 2000 años después de la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión, aún el día de hoy, seguimos teniendo asambleas en todo el mundo? Por lo tanto, queremos ver su comienzo y también ver su continuación. La primera cosa que quiero ver con respecto a su comienzo, se ve, vamos a darnos cuenta de esto en el bautismo del Espíritu Santo. Acompáñame, por favor, Juan capítulo número 7. Juan capítulo número 7, versículo número 39. Juan 7, 39. Este versículo nos habla acerca de la actividad del Espíritu Santo, pero a futuro. Y dice Juan 38, Juan 7, 39, perdón, dice, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Pues Jesús aún no había sido glorificado. Vamos también a Marcos capítulo número 1, versículo 8. El Espíritu no había sido dado. Mira lo que dice Marcos, otra vez, el Juan Bautista, acerca del futuro de la actividad del Espíritu Santo, dice, yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, más adelante
Después de Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Ahora, lo que dice Juan Bautista que va a venir en el futuro, el Señor Jesucristo que viene en el futuro, ahora el apóstol Pedro lo dice acerca del pasado. Fue enviado a ustedes, y todos estos versículos, para unirlos, nos habla acerca del momento cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra. Pero el contexto en el cual que llegó el Espíritu Santo fue el contexto de la iglesia. Sí entró a personas, a individuos, pero vino el Espíritu Santo para habitar en la iglesia. Veremos esto en Hechos capítulo 1. Acompáñenme aquí también. Hechos capítulo número 1. Lo que Dios y Cristo prometió, profetizó, lo vemos ahora en Hechos 1, versículo 4. Ahora veremos de qué manera llegó el Espíritu Santo. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Que va a venir el Espíritu Santo. La cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Y ahora el Señor Jesucristo diciendo, ya no es el futuro, ahora en muy pocos días llegará el Espíritu Santo. Capítulo 2, para ver cuándo viene. Capítulo 2, versículo número 2. Dice, bueno, versículo 1, empezando aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Finalmente, para la lectura, después empezaremos con este punto, 1 Corintios 12, versículo 23, 1 Corintios 12, 23. Perdón, 13, pero voy a empezar a leer en versículo 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Especialmente esa frase, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hablando del comienzo del Espíritu Santo, ya vimos el contraste con el Antiguo Testamento. Venía el Espíritu Santo, pero se iba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vimos hace 2 noches que en la vida del creyente del Nuevo Testamento viene el Espíritu Santo y ahora somos sellados con el Espíritu Santo. Es una garantía al Espíritu Santo. Estará con nosotros para siempre hasta que Dios nos llame a su presencia. Tenemos al Espíritu como las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Ahora Él está en nosotros. Y dice Juan capítulo 16, que está en nosotros
para siempre. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Jesucristo. Lo tenemos y siempre lo vamos a tener. Pero ahora, cuando llega el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, no es para los individuos, aunque sí llegó a individuos. Pero el punto aquí, o el énfasis en esta parte, es que el Espíritu Santo viene para llenar, para bautizar a la iglesia. Es una inmersión para toda la iglesia, tal como en el bautismo que predicaba Juan, los individuos recibían un bautismo. Cuando creyeron en el Señor Jesucristo, ellos se bajaron a las aguas del bautismo y fueron sumergidos o inmergidos, creo que se dice, bajo las aguas, completamente saturados y cubiertos por las aguas. Y ahora usa el apóstol Pablo este lenguaje para hablar del Espíritu Santo. No solamente es con agua que el creyente va a ser bautizado, sino también con el Espíritu que vamos a ser bautizados. Lo que pasa es que cuando vino este bautismo para la iglesia, pues no todos estábamos. Yo no viví en el año 33, cuando llegó este bautismo del Espíritu Santo. Y tampoco ustedes. Pero todas las personas que han sido salvas, todos han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, hay una diferencia que tenemos que marcar, una distinción, y es ser lleno del Espíritu Santo y bautizado en el Espíritu Santo. Lo que la Biblia explica como el bautismo del Espíritu Santo no es ser lleno, no es igual a ser lleno del Espíritu Santo. Es un acto individual, único, que sucedió otra vez al inicio de la iglesia, en el día de Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo y bautizó a la iglesia, viendo a toda la iglesia, es decir, todos los creyentes que iban a creer aún en el futuro, viéndolos a todos como un grupo, Él bautizó a toda la iglesia. Y por lo tanto nosotros fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Quiero hacer esta gran diferencia porque tenemos que usar palabras precisas cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos que van a hablar del bautismo como si fuera un momento en la vida cristiana donde nosotros vamos a recibir más poder. Dios me va a bautizar. Cuando me bautizan el Espíritu Santo es cuando ahora voy a poder hablar en lenguas. Es cuando ahora voy a poder servir a Dios de una manera mejor. Ahora quizás voy a poder hacer milagros. Ahora sí voy a tener el poder del Espíritu Santo en mi vida porque he sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay un problema. En el Nuevo Testamento nunca nos pide, nunca nos dice que debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues dice aquí el apóstol Pablo que ya sucedió. No buscamos el bautismo del Espíritu Santo. Hay esta idea equivocada en algunas iglesias de que las personas tienen que buscarla. No, debemos buscar estar llenos del Espíritu Santo, pero no ser bautizados con el Espíritu Santo. En el momento de ser salvos, nosotros fuimos incorporados, incluidos en la iglesia, la cual es su cuerpo, según la epístola a los Efesios, como es llamada la iglesia, incorporados en ese mismo momento. Y por lo tanto, nosotros participamos del bautismo del Espíritu Santo. Es muy similar a la crucifixión de Cristo. Pablo no fue literalmente crucificado con Cristo. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, pues yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Pues en el momento de salvación, Pablo murió y Pablo se incorporó, se puede decir. Pablo fue incluido en la crucifixión del Señor Jesucristo. Es como si el apóstol Pablo, y todos nosotros también, hermanos, como si nosotros hubiéramos sido crucificados también. En la resurrección es otro principio. Nosotros hemos sido resucitados como si fuera que nosotros hubiéramos sido resucitados físicamente con Cristo cuando Él fue resucitado, pero no estuvimos. Fuimos incluidos en el momento de la salvación,
pero sucedió en el día de Pentecostés. La crucifixión sucedió en el año 33, la resurrección en el año 33, pero en el momento de ser salvo, yo participé de alguna manera. Yo fui identificado de alguna manera con la crucifixión, con la resurrección y también el bautismo del Espíritu Santo para toda la iglesia. ¿El bautismo por qué? Porque el Espíritu Santo sumergió. La inmersión la recibimos todos en la iglesia del Espíritu Santo. Ese fue el comienzo, el comienzo. No hay que buscarlo porque ya la recibimos. No es una segunda bendición, ya recibimos la bendición en el momento de la salvación. No vamos a buscar un mayor poder que viene del Espíritu Santo con un supuesto bautismo del Espíritu Santo, una nueva experiencia. No, ya lo recibimos. Lo que sí buscamos es ser lleno del Espíritu Santo. Y si revisamos la palabra de Dios, no vamos a buscar encontrar ningún lugar donde dice que nosotros debemos buscar ser bautizados en el Espíritu Santo. Ya sucedió, ya lo tenemos. Hay que tener, lo estoy repitiendo porque hay que tener esto muy claro. Hay personas que se equivocan y hablan y buscan esta segunda oportunidad, esta segunda bendición. ¿Y saben lo que sucede? Pues están buscando una segunda experiencia después de la salvación para que venga el Espíritu Santo para obrar en sus vidas, esperando algo que ya tienen, si es que son salvos. Y esperándolo. Bueno, pues yo no puedo servir al Señor porque yo no he sido bautizado. Él no ha venido. Él no ha querido venir para bautizarme. No he tenido esta segunda experiencia y por lo tanto yo no puedo servir como los demás. No, hermanos. Todos tenemos el mismo recurso en el Espíritu Santo desde el momento de la conversión. No hay excusa, no hay que esperar algo más. Ya lo tenemos. Pero lo que sí necesitamos es estar llenos del Espíritu Santo. Pero hablamos acerca de esto ayer. Si tienen interés, pueden buscar esa enseñanza. Llenos del Espíritu Santo, ¿qué sería? Pues sería que el Espíritu produciera el fruto, su fruto en mí. El paz, el gozo, la benignidad, la bondad, el amor, etc. En mí, producido por el Espíritu Santo. Y así yo puedo estar lleno del Espíritu Santo en mi vida. Pero estamos hablando de la iglesia. En segundo lugar, no solamente quiero ver su comienzo, quiero notar la continuación, porque es cronológico lo que podemos ver. Vemos primeramente que comenzó el Espíritu Santo. ¿Cuál fue su actividad con respecto a la iglesia? Él comenzó la iglesia al bautizarla. Y en ese momento, la iglesia de Cristo, su cuerpo, comenzó, tuvo su fecha de inicio. Pero ¿cómo ha continuado? Es la pregunta que quiero hacer ahora. ¿Cómo es que ha continuado la iglesia? Pues otra cosa que podamos ver, la encontramos en 1 Corintios capítulo 3. Lo pueden buscar. 1 Corintios capítulo 3. Es que el Espíritu Santo, su actividad en la iglesia, es una actividad de residencia. Y por lo tanto, la iglesia puede seguir viva porque hay una congruencia, una correspondencia entre mi vida y la asamblea. La razón por la que yo puedo seguir sirviendo a Dios, porque tengo el Espíritu Santo. Y la razón por la que la iglesia puede seguir existiendo es porque reside allí el Espíritu Santo. Si se va el Espíritu, ya no hay iglesia. Si se va el Espíritu de mí, que no se va a ir, pero si, hablando hipotéticamente, ya no sería cristiano, creyente, según Romanos capítulo número 8, si no tiene el Espíritu, no es de Él, no eres de Cristo. Entonces, número uno en cuanto a la continuación es la residencia. 1 Corintios 3, versículo 16 dice lo siguiente: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pero míralo, ese es personal. Mira versículo 17, corporal. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y mira lo que dice, y eso es lo que ustedes son. Eso es lo que ustedes son. No solo soy yo un templo del Espíritu Santo.
No solo tengo yo de manera personal el Espíritu Santo, sino también la asamblea. Es una residencia, es un templo de Dios. ¿Para qué se usaban los templos de Dios? El templo de Dios, empezando algunos quieren describir el huerto en el Edén como un templo, si queremos, si podemos llamarlo así, aunque la Biblia no lo llame de esa manera, pero quizás podemos hablar del huerto en el Edén como un templo. Es un lugar donde venía la presencia de Dios para tener su residencia con los hombres, para caminar con ellos, para comunicar con ellos, para vivir con ellos, tener comunión plena. Pues el tabernáculo sí es un templo. Y en el tabernáculo llegaba la presencia de Dios y Dios pudo tener comunión con el pueblo de Israel en una tienda, en medio de todas las otras tiendas de los israelitas. Él vivía con ellos para tener comunión, no perfecta, pero una comunión, por lo menos, con estos hombres, por medio de sacrificio y de la ley. Más adelante los templos, de igual manera, la residencia de Dios, comunión con los hombres. Templo de Salomón, el templo de Zorobabel, etc. Templo de más adelante, el templo renovado de Salomón. Y ahora llegamos a la iglesia. Es otro templo. Es como el tabernáculo. Es como el templo de Salomón. Es como el templo de Zorobabel, el templo renovado que existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Es un templo tal como aquellos templos, pero con la gran diferencia muy obvia, que no es un templo físico. Este lugar no es el templo. Esto no es templo. El templo somos nosotros, la iglesia. Hay lugares que llaman su edificio templo. Están mal. Nosotros somos el templo. No el ladrillo. Y somos un templo, pues ¿en qué sentido? Tiene que ser físico, Jonathan, el templo. No. El templo es un lugar donde reside Dios mismo. Él aquí en medio de nosotros. Él aquí en toda su santidad. Y eso es especialmente la enseñanza aquí en 1 Corintios, capítulo número 3. Es una residencia santa. Entonces déjame nada más aplicarlo de esta manera antes de seguir al siguiente punto. Hermanos, la obra del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo es estar aquí entre nosotros, el templo de Dios, mostrándonos, acordándonos. Una de las cosas que voy a mencionar, acordándonos que este es un lugar santo. Cada vez que la iglesia se reúne, algunas veces nos hemos reunido en la casa de Ricardo. En ese momento fue un templo de Dios. Cada vez que nos reunimos aquí, es un templo de Dios. Si es que se destruye este local y tenemos que ir a otro y nos reunimos allí como asamblea, es un templo de Dios. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que acordarnos de esta gran lección. Es un lugar donde la misma santidad de Dios está habitando. Por lo tanto, debe afectar mi manera de pensar, las cosas que voy a decir, la manera de actuar con mis otros hermanos, la manera de comunicar, la manera de servir a Dios. Este es un lugar santo, no es cualquier lugar, no es cualquier cosa que estamos haciendo. No venimos y estamos todos gritando y venimos para hacer pues un disturbio. No estamos aquí para hacer cosas que quizás hacemos con toda la familia, para venir y reírnos, y estamos aquí para pasarla bien. No, ese no es el punto de una reunión. No quiere decir que no debemos reírnos, ¿ok? No quiere decir que no podemos tener sonrisas en las reuniones. Ese no es el punto. Pero el punto es este. Es un lugar santo. No es cualquier lugar, no es cualquier tipo de reunión, no es una reunión familiar, es una reunión donde la misma santidad, la misma presencia de Dios está aquí entre nosotros. Entonces, número uno, en cuanto a la continuación de la obra del Espíritu Santo, en cuanto a la iglesia, es tener su residencia aquí entre nosotros. Voy a seguir más adelante para enfatizar otros puntos, pero para continuar. No solamente en cuanto al templo de Dios, continúa la obra.
El Espíritu Santo es el que nos da el título oficial de ser una iglesia, pero también hace otra cosa. No solamente habita, residente en las reuniones, también nos enseña un principio muy importante en 1 Corintios capítulo 12. Si me acompañan aquí, otro principio es el principio del cuerpo. Una metáfora que se usa en 1 Corintios 12. Nos habla de la asamblea como cuerpo. Mira lo que dice en versículo número 14. Que vamos a hablar acerca de 3 puntos con respecto al cuerpo. Dice versículo 4, perdón, 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 11. Mismo capítulo, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Y en tercer lugar voy a mencionar la dirección, pero no es en 1 Corintios, entonces vamos a dejarlo así por el momento y después vamos a otros versículos. Pero hay 3 cosas que quiero mencionar con respecto a la actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Es como un cuerpo, templo de Dios, pero también en cuerpo. ¿En qué sentido? Número 1, hay una gran diversidad. Número 2, hay una distribución. Y número 3, hay una dirección. Él va a mostrar la diversidad de la asamblea. Él va a distribuir, el Espíritu Santo, distribuir dones a todos los hermanos y hermanas, incluidas en esa frase. Y Él también nos va a dirigir en todo lo que hacemos. Número 1, Él va a mostrar una diversidad. No es una sola persona, porque dice capítulo 12, versículo 4, hay diversidad de dones. Cuando llegamos a una iglesia del Nuevo Testamento, si queremos practicarlo bien aquí nosotros, tiene que haber una diversidad. No va a ser una sola persona que va a venir ante los hermanos y es el único que va a estar haciendo todo, el único que va a enseñar, el único que va a orar, el único que va a pedir himnos, aunque pedir himnos no es un don espiritual, pero que va a orar. No es un solo hermano que por el don de ayudas va a estar ayudando a los hermanos. Una sola hermana que va a estar evangelizando, etc. No, hay una diversidad de dones. Y esto es absolutamente necesario. Qué bueno que Dios diseñó la asamblea para que fuera un grupo de hermanos diversos, con diferentes dones. Un hermano, quizás varios hermanos, una pluralidad de ancianos, varios hermanos con el don de enseñar. Y se van a subir y van a la tribuna y van a enseñar. Varios hermanos con el don de evangelizar y se van a subir y van a evangelizar también afuera, no solamente en las reuniones. Unas hermanas con el don de ayuda, y ellas van a ayudar a los otros hermanos de diferentes formas, en formas prácticas, en formas espirituales. Diferentes hermanos con diferentes dones en una sola asamblea, con un solo espíritu. La primera manera en que Él sigue dándonos, ayudándonos para la continuación de la asamblea es darnos una diversidad de dones. Lamentablemente se ve en diferentes lugares y no estamos aquí para señalar a un lugar en específico. Pero hay lugares, y puede suceder aquí entre nosotros también. Hay lugares donde hay un grupito de personas que hacen todo el trabajo y todos los demás, pues es como si fueran a un partido de fútbol. Están ahí para ver nada más. Llegan a la reunión, se sientan en su silla y observan. Pues ahí está la hermana fulanita que hace tal cosa, ahí está el hermano fulano que hace la otra cosa y la mayoría de nosotros estamos aquí para observar. Ellos son los que hacen el trabajo. El equipo de la iglesia. No, hermanos. Dios no diseñó la iglesia para que hubiera un equipo, un staff, para que hubiera empleados y luego hay los laicos, las personas que observan. No, eso no existe en la Biblia. Hay una diversidad de dones. Para que funcione la iglesia, es absolutamente, por eso le llama un cuerpo, es absolutamente necesario tener la nariz,
tener los oídos, tener los ojos, tener los pies, tener las manos, tener la cabeza, quien es el Señor Jesucristo, tener todo. Porque si no, no va a funcionar bien. Tal como nuestros cuerpos. Si no tenemos todos los miembros del cuerpo, no va a funcionar bien. Así también en la asamblea local. Diversidad de dones que Él ha dado a todos, hermanas y hermanos, todos diferentes, todos complementando el uno al otro. Número 2, Él ha distribuido. Versículo número 11, ya lo leímos, pero nada más para hacer referencia. Todas esas cosas las hace, más adelante dice, a cada uno. Es a cada uno. No debemos pensar que las hermanas no tienen dones espirituales. Creo que un problema que hemos visto en el cristianismo en general, en los últimos, digamos, 100 años, es que desde que empezó el movimiento carismático, ha habido un abuso muy fuerte de la obra del Espíritu Santo. Un abuso en este sentido, definiendo la obra del Espíritu Santo como si fuera algo maravilloso, llamativo y solo externo. Hablar en lenguas en frente de todos, hacer milagros, levantar a los muertos, este tipo de cosas, los abusos en el mundo carismático. Pero hermanos, hablando de la palabra de Dios, esta diversidad de dones también llega a las hermanas. A veces uno dice, bueno, pues, lo que pasa es que en las asambleas o en esta asamblea, las hermanas no hablan y no predican. Pues, ¿eso qué? ¿Por qué no pueden participar ellas? ¿No tienen don? Ah, bueno, hermanos, estar aquí enfrente es un solo don. Hay muchos dones que Dios nos ha dado. Estar aquí enseñando es un don. Evangelizar en público es un solo don. Ahí van 2 dones, nada más. De todos los dones que Dios ha dado a la iglesia para que funcione bien, no es que los que participan acá enfrente son más importantes que los demás, sino que Dios ha dado un papel a cada persona. Ni son todos los varones que se van a parar para enseñar y para evangelizar, sino los que tienen el don, varios que van a tener el don, pero las hermanas también. Cada uno va a tener su don y cada una va a tener su don para poder participar en la asamblea. Pero hay otro principio que menciona aquí al final. Es como Él quiere. Como Él quiere. Eso también sucede. En una asamblea puede ser que una hermana o un hermano tenga un cierto don. Ah, pues yo quiero ese don. Parece que Dios me dio otro don que no es tan público. O puede suceder esto. Un hermano que tiene un papel público, Dios le ha dado el don de enseñar. Y él dice, no, yo hubiera querido tener un don que no es público, como Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés no quiso hablar en público. Yo hubiera querido tener un don que quizás es el don de ayudas o el don de la hospitalidad, de invitar personas a mi casa en privado y llegan a la casa. Yo puedo limpiar bien mi casa, yo puedo hacer las camas y arreglar las cosas para que vengan y platicamos y tenemos comida, etcétera. Y bueno, yo quiero ese don, pero preparar un mensaje y estar enfrente de los hermanos, no, eso no quiero. Hermanos, a veces queremos otros dones. Uno quiere el público quiere el privado. Las hermanas no quieren tener el don de hospitalidad o quizás van a querer otro don, etc. Queremos otro don, pero ¿cómo es? Es según su voluntad. El don que el Señor, que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, es según su voluntad. Es el don que Él quiso darme. Y por lo tanto yo tengo que obedecer, someterme a su voluntad y decir, Él me dio este don y aunque este don tiene ciertas responsabilidades y ciertas dificultades, voy a tener que sufrirlas, voy a tener que ser responsable. Primero de Timoteo, como le dijo Pablo a Timoteo, avivar o a vivir el don. Aviva el don que tienes. Tenemos esta responsabilidad de ejercer el don que Dios nos ha dado, cualquiera que sea este don. No quejarnos, no tener envidia de otros hermanos queriendo el don que Dios les dio a ellos. Que no haya resentimiento, hermanos. Que no haya amargura entre los hermanos. Es como Él quiso darnos el don,
Así debemos nosotros servir. Número 3, diversidad de dones, una distribución de dones según su voluntad. Y número 3, el Espíritu Santo, su actividad en la asamblea es para dirigirnos. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo número 13, versículo número 4. Hechos 13, versículo número 4. Hay dos tipos de dirección que quiero mencionar. Dirección con respecto a las actividades como evangelización, etcétera. Pero también hay dirección para los creyentes en todos los aspectos de la vida. Número 1, Hechos 13, 4 dice, ellos pues, y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, me dijeron, tienes que mencionar la versión. Es Nueva Biblia de las Américas, si tienen Reina Valera es un poco diferente. Pero bueno, Hechos 13, versículo 4, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Hechos capítulo 8, un poco atrás, Hechos 8, ¿qué dice? Versículo 29. Hechos 8, 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como el mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Más adelante, capítulo 16, la dirección del Espíritu Santo, 16. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Ese es el primer punto, dirección en cuanto a las actividades. A veces escuchamos esta frase, me dijo el Espíritu. Me dijo el Espíritu. Bueno, a menos que usted está diciendo, si puede definir esta frase y está diciendo, me dijo el Espíritu Santo por medio de la palabra cuando lo leí, eso sí es correcto. Pero para decir, escuchó una voz que fue el Espíritu Santo, pues no, eso no es bíblico con respecto a la dispensación en la que estamos viviendo, según 1 Corintios capítulo número 13. Aquí dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo fueron impedidos. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. No dijo que escuchó una voz, pero dice Pablo, fuimos impedidos. Y a veces vamos a querer hacer cierta actividad aquí en la asamblea y vamos a ver, parece que hay una puerta que está cerrada. Queremos predicar el evangelio en tal ciudad, esto ha sucedido aquí, en tal pueblo. Ya ha sucedido aquí con esta asamblea que hubo una obra, o por lo menos parecía una obra, que estaba empezando en un pueblo, acá a las afueras de Guadalajara, y parecía que había mucha bendición o algo de bendición. Pareció que el Señor quería que se continuara. Pero por el momento, esa puerta está cerrada para continuar. Hay problemas, hay algunas cosas que sucedieron y algunas cosas en el día de hoy que son difíciles para poder continuar. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Hay otros momentos, quizás la asamblea va a querer tener
una serie de predicaciones o de enseñanzas y por alguna razón no se va a poder hacer. La puerta está cerrada. Hay que estar sensibles a lo que está haciendo el Espíritu Santo. No va a ser una voz, pero ¿sabe cómo nosotros vamos a poder saber, discernir si el Espíritu Santo nos está guiando para avanzar o para pararnos? Pues número uno, lo que vimos ayer, el fruto del Espíritu, estar llenos del Espíritu, caminar en el Espíritu, pero conocer el Espíritu, conociéndolo, y es decir, conociendo otra vez el carácter de Dios. Ustedes quizás esperaban que va a ser una respuesta muy magnífica, muy detallada, muy interesante. A ver qué nos va a decir, una revelación, cómo discernir el Espíritu Santo. Hermanos, regresamos a lo más básico. Lo más básico de nuestras vidas es lo más importante. Conocer a Dios por medio de su palabra para ver cómo es que Dios ha actuado en el pasado. ¿Cuáles son las cosas que Dios hizo en el libro de los Hechos? ¿Cómo Dios actuaba, servía? ¿O cómo es que Dios salvaba personas? ¿Dónde iba el apóstol Pablo? ¿Dónde no iba? ¿Cómo lo hacía? Etcétera. En el Nuevo Testamento, viendo estos ejemplos, aprendiéndolos y aplicándolos también a las cosas que nosotros queremos hacer en la actividad de la asamblea. Eso tiene que ver con actividades como predicaciones, etcétera. Pero vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 14. Hay que ser sensibles al Espíritu Santo en ese aspecto, pero Romanos 8, versículo 14, nos habla del aspecto personal. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, para complementar esta lectura, Gálatas 5, versículo 18. Gálatas 5, 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí el apóstol Pablo a los romanos, a los gálatas, él quería decirles, ustedes tienen que ser guiados por el Espíritu. Si tú eres guiado por el Espíritu, eres un hijo de Dios. Y también, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sabe cómo funcionaba la vida de un creyente en el Antiguo Testamento? Pues, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, pues, ¿qué dice la ley? Revisaban todas las leyes y más decretos, a ver qué dice la ley. Hay que revisarlo, memorizarlo y ver qué es la ley de Dios para guiarme el día de hoy. Todo lo que hacían basado en la ley de Dios. Y todo esto fue nada más para llevarlos a Cristo. Llevarlos al momento cuando podían ser guiados no por la ley, una lista larga de instrucciones, sino ser guiado desde adentro, en lo interno, por el Espíritu Santo, otra vez guiándolos. Como mencioné la otra noche, no es la ley que nos empuja, es el Espíritu Santo que nos lleva, que nos guía, que nos va a mover, tal como movió el Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás. Así nosotros también queremos ser movidos por el Espíritu Santo. Él movió en la creación, movió en la revelación de la palabra. Santos hombres fueron movidos para revelar la palabra de Dios, para escribirla. Y también nosotros en el diario, día a día, en la vida cotidiana, hay que ser movidos por el Espíritu Santo, guiados por Él, aún en decisiones pequeñas. Pero déjeme definir eso. No las decisiones más pequeñas. A veces escuchas de personas que dicen, bueno, el Espíritu me guió a comer huevos esta mañana, huevos rancheros, y me dijo que no comiera nopales. Bueno, wow, eso es muy preciso. El Espíritu Santo me dijo hoy que viniera no por héroes de Nacosari, sino que viniera por Colón o que viniera por Independencia y luego, etc. Bueno, Ricardo sí me dijo que fuera por otro camino, pero el Espíritu Santo no es tan preciso en nuestras, no es el propósito. Ese no es el propósito. El Espíritu Santo nos guía, no en cosas tan precisas, pero sí nos guía cosas precisas, nos guía en cuanto a las decisiones que nosotros vamos a tomar.
Por ejemplo, solamente puedo hablar de mi experiencia y no voy a dar muchos detalles, pero nosotros estamos, ya saben muchos aquí de la asamblea, estamos orando al Señor para guiarnos con respecto a planes futuros de dónde quiere que nuestra familia esté sirviendo al Señor. Hay planes con respecto a los niños, escuela. ¿Qué forma de escuela? ¿Cuál escuela? Respecto a la salud, hay cosas que tienen que ver con dónde vivir, etcétera. Aún en esas cosas, hermanos, para ser guiados por el Espíritu, tenemos que conocer la palabra de Dios. Conocer a Dios. Hacer la pregunta, ¿qué haría Dios en esta situación? Dar tiempo, ser pacientes, dejar que Dios arregle las cosas, que Dios ponga las cosas en orden, para ver dónde es que está guiando el Espíritu Santo en mi vida. Pero hermanos, el punto es ser guiados por Él en todo lo que hacemos. Los que son guiados por Él, esos son los hijos de Dios. Hermanos, si somos guiados por las emociones, si somos guiados por los deseos carnales, pues yo quiero vivir allí, o yo quiero hacer esta decisión, yo quiero que mis hijos X, Y, Z, porque me gusta mucho, o porque yo quiero tener cierto estatus en la sociedad, o yo quiero que piensen muy bien de mí otras personas, etc. No, hermano, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos nuestras vidas de esa forma, hay que hacer la pregunta, ¿somos hijos de Dios? Porque un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y si yo reviso las decisiones que he hecho en los últimos 5 años, ¿cuántas decisiones me paré para hacer la pregunta, ¿dónde quiere el Espíritu Santo que vaya? Hermanos, que nuestras decisiones sean guiadas, nuestras vidas completamente guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que seguir, además que decir, el tiempo se acabó. Perdón, hermanos, hay 2 puntos más, pero no voy a estar aquí, no los voy a tener aquí por media hora, pero déjame mencionarlo muy rápidamente. Número 1, en tercer lugar, el cuidado del Espíritu Santo. Cuando llegamos a la asamblea, déjame decir esto rápidamente. Cuando llegamos a la asamblea, para su continuación, no solamente es comienzo, bautizado en el Espíritu Santo. Número 2, templo de Dios, su habitación en la iglesia, absolutamente necesario. Número 3, los dones que da la iglesia, absolutamente necesario. Pero número 3, son ancianos. En la palabra de Dios, para tener una iglesia, no la existencia de una iglesia, porque puede haber iglesias sin ancianos, no para su existencia, pero para el bienestar de una asamblea, se requiere ancianos. Puede existir, pero no es ideal. Queremos ancianos. Es la situación de la asamblea de Guadalajara. Existe, es una asamblea, pero requiere ancianos. Hay personas que están pastoreando, pero estamos hablando de un poco más allá de ser bien establecidos. Y es una pluralidad, no de una persona. No va a venir una persona para venir y ser el hombre que guía la asamblea de Guadalajara y yo soy el capitán de todo. No es así. Es una pluralidad. Pero ¿cómo vamos a poder tener esto en esta asamblea? Tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Saben lo que sucede? Lo que sucede a veces es que ancianos llegan por votación. Hay que hacer voto, hermanos. Hay fulano, el otro fulano y el otro fulano, hermano. Son 3 y se ponen en campaña. Nunca lo he visto, me imagino nada más. Pero por esas 3 semanas de campaña se portan muy bien estos 3 varones. Y pues los hermanos en la tercera semana van y con la hoja y van a decir, yo quiero que él sea anciano. Y no los otros 2, solo él. Quizás hay más y puedan votar por 4. No es por votación. Según la palabra, sería más fácil. Sería más fácil, ¿no? Nada más tener no es votación,
Número 2, no es por familia. ¿Saben lo que es nepotismo? Es cuando en un país hay un dictador y él va a morir y dice, mi hijo, él es el que va a estar encargado. Esto puede suceder en una asamblea también. Un padre es un anciano, quizás hay varios, pero él dice, ¿sabe qué? Mi hijo, él es el mejor de todos los jóvenes que ahora se están poniendo en esa etapa de la vida para ser ancianos. Mi hijo, yo quiero que mi hijo se... No es nepotismo. No es estatus social, no es que, pues tú ya eres de la clase media. ¿Cuánto es, hermano? 18,000 pesos. 18,000 pesos al mes y ya de allí en adelante ellos son los que pueden ser. No es estatus social. Tampoco es por la edad. Bueno, a ver, ¿quiénes son mayores a 60? No es por la edad, es por el Espíritu Santo. No puede ser un neófito tampoco, pero es por el Espíritu Santo. ¿Cuál es su labor en la asamblea? Para capacitar y para constituir ancianos en la asamblea. Él tiene que capacitarlos. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer con la ayuda de otros hermanos, por medio de la palabra de Dios, obrando en su vida a la medida que el hermano puede producir, que el Espíritu puede producir su fruto en su vida para que él camine día tras día en el Espíritu Santo para llegar a una madurez espiritual. Ese hermano va a ser obvio para los hermanos. No vamos a escuchar una voz, pero va a ser obvio para toda la asamblea. Van a estar de acuerdo. Ese hermano fue levantado por el Espíritu Santo para guiarnos a nosotros. No va a ser una sorpresa. Él ni ha asistido por 3 meses. Él ha estado de vacaciones. Él nunca me ha llamado. Él no me cuida. Él no pregunta. Él no me busca. ¿Cómo es que no va a ser una sorpresa? Va a ser obvio para todos los hermanos, los que van a ser reconocidos. Pero es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Terminamos. Número 5. Nada más para resumir la serie que hemos visto desde el día lunes. Gracias, hermanos, por su paciencia. Ha sido mucha enseñanza, mucha información desde el día lunes. 5 horas más, de hecho, porque pasamos el tiempo. 5 horas, por lo menos, de enseñanza sobre el Espíritu Santo. Mucha teoría, hermanos. Es verdad. Pero esperemos que todo esto se puede ver en nuestras vidas. Que apreciemos el Espíritu Santo. Que sea realidad de mi vida. No solamente que se quede aquí en la hoja de la palabra, sino que sea también en mi corazón una realidad. Que otros vean el sello en mi frente como si fuera que tengo del Espíritu Santo. Que otros vean ese fruto que Él ha producido en mí. Que soy una persona de amor. Un hermano que tiene paz. Un hermano con gentileza. Un hermano que tiene fidelidad, un hermano que sí es caracterizado por la bondad, un hermano caracterizado por dominio propio, para que sea obvio, sí, él tiene el Espíritu Santo. Hermanos, que esto sea una realidad de nosotros. Comenzando, lo hemos visto, la obra magnífica del Espíritu Santo desde allá en la creación del mundo. Movió sobre las aguas, aleteando sobre la faz de las aguas, formando, preparando la tierra para que saliera esta tierra que conocemos. Y así más adelante también no solamente sus movimientos en la creación del mundo en Génesis 1, sino también 2 de Pedro capítulo 1, movidos los hermanos que escribieron la palabra de Dios, moviéndolos para escribir cada palabra. Y gracias a Dios que ya la tenemos en la mano, la que no apreciamos, pero la tenemos en la mano. Y el Espíritu Santo moviendo en los hombres el Antiguo Testamento, aunque no tenían el Espíritu sellado con el Espíritu, no fueron, pero recibían poder del Espíritu para servir a Dios. David sirvió en el poder del Espíritu en muchas ocasiones de su vida. José sirvió, Sansón sirvió en el poder del Espíritu. Pero llegamos al Nuevo Testamento y ahora vemos el cambio. El Espíritu Santo ha llegado para convencer al mundo, no solamente a algunos hombres, convencer al mundo en esta nueva dispensación. A partir del día de Pentecostés,
Él quiere convencer al mundo del pecado, del juicio y de la justicia. Y Él lo hizo. Él lo hizo en mi vida y en su vida si ustedes son salvos. Para convencernos de estas cosas y darnos vida. Él os dio vida a ustedes cuando estabais en vuestros delitos y pecado. Él es el que nos ha dado la vida en la conversión. Y ya salvos, Dios lo puso de manera permanente en nuestras vidas, sellándolo para ser nuestro consolador. De mi lado todos los días, hasta el fin del siglo estará conmigo, para siempre. El Espíritu Santo a mi lado para ayudarme en todos los sentidos, en todos los aspectos necesarios de mi vida, para capacitarme, para enseñarme. Él dice, Juan 16, para llevarlos, enseñarles toda la verdad. Él me enseña la palabra de Dios. Él me da mi don espiritual para servir en la asamblea. Él habita en nuestra asamblea, dándonos legitimidad para que seamos legítimos. Finalmente, hermanos, imagina toda esa obra que hace el Espíritu Santo, produciendo su fruto en mí también, para que yo camine en él, cumpliendo el requisito de la ley en mí. Él lo hace, lo que la ley jamás pudo hacer, Dios hizo. Cristo condenado el pecado en la carne, para que el Espíritu ahora puede venir y guiarme, moverme con su poder. No una ley estéril, santa, justa y buena, pero estéril, inútil para moverme, solo condenarme. Pero ahora me mueve. ¿Pero a dónde vamos? Con eso termino. ¿A dónde vamos? Esa es la gran pregunta. Vamos a Apocalipsis para terminar la serie. Apocalipsis capítulo número 22. Ciclo número 17. La invitación final. El clímax, digamos. Mira dónde está la esposa, el cuerpo de Cristo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me está moviendo? ¿A dónde me está guiando? ¿A dónde me quiere llevar? Dice el Espíritu. Y la esposa dice, obviamente la última mención. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ciclo número 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y nosotros cómo debemos responder? Amén. Ven, Señor Jesús. En un día no tuvimos tiempo. Esto sería otra reunión de otra hora, una hora. El Espíritu Santo, segundo de Tesalonicenses, capítulo número 2. Él será quitado de la tierra en un día venidero que viene muy pronto. Será quitado. Y dice segundo de Tesalonicenses, capítulo número 2, que cuando Él es quitado de la tierra, lo que va a suceder es que va a venir un hombre. Va a ser revelado. Y Él va a causar caos completo en todo el mundo. Se llama el Día del Señor. Dice, ustedes saben lo que detiene por ahora. Referencia al Espíritu Santo. Él detiene ahora todo el caos, la violencia y el pecado, la corrupción que viene por el anticristo. Ustedes saben lo que detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel, el Espíritu, aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, es el anticristo. La Biblia en Apocalipsis se llama la primera bestia. Este hombre será revelado justo en el momento cuando el Espíritu Santo se quita del mundo. ¿Cuándo se va a quitar?
El Espíritu Santo se va a quitar del mundo cuando la iglesia es llamada a la presencia de Dios. La iglesia llamada a la presencia de Dios, así el Espíritu Santo quitado de este mundo, entonces será revelado. Inicia la tribulación. Inician estos 21 juicios que llegarán a la tierra, sellos y trompetas y copas. Y al final de todo el juicio que llegará a la tierra, el Señor Jesucristo viene para terminar con toda la prevaricación, para terminar con todo el pecado, establece el reino milenial y estaremos con Él desde allí, desde antes, de hecho, pero por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Es allá a donde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Y nosotros debemos anhelarlo desde este momento y vivir nuestras vidas bajo su poder, su guía, su dirección, Él produciendo su fruto en mí. Para ahora sí, poder agradar a mi Dios y después siempre estar con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude con el poder de su Espíritu, serle agradables. Oremos. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra, por el tiempo que nos has dado esta semana para aprender del Espíritu Santo. Padre, ha sido un privilegio aprender de Él. Hemos sido humillados al revisar nuestras vidas y considerar que tan poco nosotros dependemos de Él. Padre, ayúdenos a darnos cuenta de la realidad de que nuestras vidas pues son imposibles vivir para ti sin el poder del Espíritu Santo. Ayúdenos a no contristar el Espíritu, ayúdenos a no apagar el Espíritu, sino que nosotros podamos vivir en armonía con, caminar en, estar llenados con el Espíritu Santo. Ayúdenos en esta labor espiritual y divino. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias de nuevo, hermanos, por su atención, su paciencia.